No se escucha. Microfone. Microfone do Orlando está cortado. Ya iniciamos. Eso parece, pero estamos hablando en español para empezar. Hola, Mauricio. Hola. Así es. Qué gusto. Hola, Buenas Mario. tardes. ¿Qué tal, Mauricio? Buenos Buenos tardes. días. Buenos días. Aquí estamos en pleno mediodía en Lima. Ah, Lima. Barranco. Sí. Ah, Ya son Barranco. las 11 de la mañana. Listo. Acá estamos a las 12 de la mañana. Muy Y bien, un buenas poco más. tardes. Buenas tardes, Orlando. Buenas tardes, Orlando. Estou aqui com o Maurício Vieira, com o Mário Borjoquês e o Di Toro do Peru, né? O Mário Borjoquês do México. A gente vai começar a segunda parte da Moquenesa 6, que fala sobre o barroco mestiço e as formas sociais e políticas. Como eu tenho aqui um currículo variado, né, de pequeno para muito grande, eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Vou pedir que vocês comecem, que o Mário Borjoquês apresente o currículo dele, depois o Maurício, depois a El Toro. E aí sim, a gente dá andamento nas falas, tá bom? Muito bem, a fala é tua, Borjoquês. Muito obrigado por a invitação, convite de o meu amigo Abreu Pache e toda a equipe de este programa. E vamos a falar agora bocadinho do barroco mexicano. O que quer dizer o barroco mexicano? Qual é a função do barroco no México? E a perspectiva em que o barroco vai a ser uma característica importante de um período grande da história do México. Muito obrigado por a invitação. Maurício Vieira. Maurício Vieira. Quem? Não conheço, não sei quem é. É um jardineiro, ouvi dizer que é um jardineiro de palavras. E que vai falar um poema e vai falar sobre esse poema. E só. El Toro. Muchas gracias. Bueno, primero saludar a quienes en este momento estamos reunidos aquí en Moquenesa 6, a quienes hacen posible que estemos precisamente aquí para conversar acerca de estos temas tan interesantes y sobre todo el agradecimiento a Portal da Palabra y al Centro de Estudios Angoleños. Mi nombre es El Toro. En este momento estoy aquí en Lima, Perú, y encantada de conversar un poquito con ustedes acerca de una novela que puede
tranquilamente insertarse en el barroco latinoamericano. Malambo, escrita por la autora Lucía Charún Illescas, primera mujer afrodescendiente que escribe una novela en Perú. Gracias. Muy bien. Bom, meu nome é Orlando Garcia, eu sou professor doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, aqui no Brasil, e eu estudo e escrevo sobre a cultura indígena brasileira na sua relação com a cultura não índia. E eu, hoje, além de fazer a mediação, por último, eu vou fazer também um resumo daquilo que eu estou estudando atualmente, ok? Muito bem. Marlo Borges, se quiser começar, a palavra é tua. Muito obrigado. Bom, eu quisiera, para começar, trazer a vossa atenção algumas palavras de um homem chamado Sérgio Paulo Rouanet, que fez uma conferência para a Academia Brasileira de Letras a propósito do barroco, e que se chamou O Barroco Ontem e Hoje. E disse: assim, a obra barroca era pictórica, isto é, diluía os contornos e os limites, procurando transmitir a ilusão do movimento, enquanto a renancista era linear, estática. A barroca era composta em profundidade ao passo que a renascentista era plana. Na barroca, as partes eram subordinadas a um conjunto, enquanto na renascentista, as partes eram coordenadas e tinham igual valor. A barroca era aberta, colocando dentro o observador, enquanto a renascentista era fechada, deixando fora o observador. A barroca era relativamente clara, tendendo ao claro escuro, enquanto a renascentista era absolutamente clara. A barroca era maciça, monumental, visava provocar no espectador uma sensação de impacto, de esmagamento, de intoxicação, enquanto a renascentista era elegante, equilibrada, pretendia induzir calma e serenidade. A partir de ali, de este primeiro acercamento, eu pensei, especialmente, em um sistema americano do barroco. O barroco não é para o homem americano uma elaboração estética complexa. Não. O barroco é a vida mesma. Quando o homem ocidental europeu pensa em um mundo feito de luz, feito de verdura, feito de natureza, o homem americano não pensa nessa mesma perspectiva, porque a sua vida é plena de luz, é plena de verdura, é plena de vida. Então, o homem medieval busca sair de uma oscuridade do alma ou do sentido, mas americano vive todo o tempo na luz, na perspectiva da natureza e, mesmamente, sendo um com a natureza. Hildacio Tavares pensa, este homem ha nascido em Salvador de Bahia, e pensa que ele é o barroco, porque a sua cidade é barroca e porque toda a vida em Bahia é barroca. É decir, a música, as mulheres, a comida, o ar, o sol, a natureza toda, é precisamente o espaço onde ocorre o barroco. Mas diz um assunto que é muito importante para nós em México. O oxímoro como a figura da retórica nuclear do barroco. Uma alegre tristeza, por exemplo, ou uma distância próxima, o barroco. Aqui, precisamente, é onde a literatura mexicana do barroco, especialmente na poesia, vai alcançar
su punto mais alto numa mulher que se llama Sor Juana Inés de la Cruz. Claro. Foi Sor Juana Inés de la Cruz o maior prodígio do barroco americano na Nova Espanha, tomando de Francisco de Quevedo e Luís de Góngora os mais refinados pulimentos do conceptismo e o culteranismo, edificou a catedral da poesia americana barroca, não somente em quanto à sua expressão formal, sino ao mesmo tempo ao respeito da sua condição de pensamento profundo e filosófico. O oxímoro como recurso do contraste da existência entre vida e morte. Os aztecas falaram de guerra florida, guerra florecida, morte e flor. Para a poesia usaban la palabra flor e canto, in Xochitl, in Cuitlatl. Sor Juana fala assim: al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, hallo de amante, y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata, y mato al que me quiere ver triunfante. Si a este pago, padece mi deseo. Si ruego a aquel, mi pundonor enojo. De entre ambos modos infeliz me veo, pero yo por mejor partido escojo de quien no quiero ser, violento empleo, y de quien no me quiere, vil despojo. Así empieza, digamos, la literatura de Sor Juana, estableciendo el uso del oxímoro, de las contradicciones del amor, pero ella ha tomado el modelo, quizá de Francisco de Quevedo, en este soneto. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente. Soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado. Es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con hombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada que dura hasta el prostero, enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es su abismo. Mirad, cuál amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo. Pero no es Quevedo quien inicia este procedimiento. Él lo ha tomado, vean qué belleza, de un poeta que escribe en portugués y que alguna vez dicen escribió en español. Amor é fogo que arde sin se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um solitário andar por entre a gente, e nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter que nos mata lealdade, mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário assim é o mesmo amor? Luis Vaz de Camões. Ahora veamos cómo Quevedo se roba claramente al menos dos versos de este poema. Es ferida que no se siente, y en español Quevedo lo dice, es herida que duele y no se siente. Es una traducción directa. Es solitario andar por entre la gente. ¿Qué dice Quevedo? Un andar solitario entre la gente. Él no quiere ocultar que su maestro es Camões. Él no quiere, digamos, aparentar de dónde vienen, ocultar de dónde viene la esencia de su trabajo, ¿no? Camões va a tratar este tema de los contrarios en muchos de sus poemas, ¿no? Y por eso es que Sor Juana es maravilloso que lo haya traído a América esta manera de escribir, ¿no? Yo ensayé aquí una traducción de un poema de Camões que suena así, en español. Busqué el amor con artes. Perdón, no es busqué. Perdón, vuelvo de nuevo. Busque el amor con artes, nuevo ingenio, para matarme y nuevas acechanzas. Quitarme no puede ni esperanzas que no me quitarán lo que no tengo. Mire con qué esperanzas me mantengo. Mire qué peligrosas mis confianzas, que no temo contrastes ni mudanzas, andando en bravo mar, perdido el barco. Mas entre tanto no puede haber disgusto. Donde esperanza falta,
allá me esconde, amor un mal que mata y no se ve. Hay días que en el alma me han dispuesto, un no sé qué que nace no sé dónde, que viene no sé cómo y duele sin por qué. Esa es una versión que yo preparo a partir de este hermoso soneto de Camões. Pero Camões entonces inventó este modelo de los colores de amor. Pues no, hay otra razón y hay otra fuente detrás. Petrarca. Pace non trovo e non ho da far guerra, e temo e spero arco sono un ghiaccio, e volo sopra il cielo e ghiaccio in tierra, e nulla stringo e tutto il mondo abbraccio. Talma brillón que non me aprene serra, ni per suo mi retieni ciogle mille il laccio, e non mi uccide amore, mi sferra, e non mi vol vivo, ni me trai d'impaccio, vecchio sensocchi, e non ho lingua e chi, bramo de perire e cieco yaite, e non odio me stesso dalmo oltre, pascomi di dolor piangendo río, igualmente mi spiace de vita, in questo stato son, dona per voi. Y que yo he puesto en ranchero mexicano más o menos así. Paz que no encuentro y no he de hacer la guerra, y temo, espero y ardo hacia el cielo me lo doy, y nada estrecho y el mundo abrazo, tal mi prisión que no abre y que no cierra, ni retiene ni lazos desanuda, ni me mata de amor, ni me libera, ni me aviva ni alivia mi tormento, veo sin ojos y sin lengua grito, si ya estoy en peligro pido ayuda, me odio a mí y a todos otros amo, alimento el dolor, llorando río, igualmente desprecio vida y muerte, este es mi estado, amada, y por usted. ¿No? Ya en Petrarca aparece el sistema de contrario. Eso digamos que es en el plano del pensamiento en el cual Sor Juana va a trabajar, y en el plano de la forma, en el plano de la forma, y además la forma en que se instala un pensamiento en mi vida diaria, en mi vida de todos los días de la Nueva España, ella lo va a intentar mostrar así. Vaya con Dios, Beatriz, el ser estafa, que esto se te conoce hasta en el tufo, mas no es razón que siendo yo tu rufo, le sirvas a otros gustos de garrafa. Fiaste en que tu trace siente zafa de mi cólera, cuando yo más bufo, pues advierte Beatriz que si me atufo, te abriré en la cabeza tanta rafa. Dime si es bien que el otro a ti te estafe, y cuando por tu amor eche yo bofe, te vayas tú con ese mequetrefe, y yo me vaya al rollo o a Getafe, y sufra que el picaño de mi mofe, hasta uso afe, ofe y efe. Es decir, de pronto los poetas neobarrocos de nuestros días ya tenían ensayado hace 300 años, en estos hermosos de Sor Juana, poemas de Sor Juana, todos los usos que ellos harán de los que echarán mano, ¿no? Otro, por ejemplo, poema, este es su fundamento en Quevedo, la vida empieza en lágrimas y caca, luego viene la mu con mama y moco, síguense las viruelas, baba y moco, y luego llega el trompo y la matraca, en creciendo la miga y la consaca, con ella embiste la petita boca, en su mundo mancebo todo poco, y después de intención peca en bellaca. Llega a ser hombre y todo lo trabuca, soltero sigue todo parendeca, casado se convierte en mala cuca, viejo encanece, arrúgase y se seca, llega la muerte y todo lo bazuca, y se deja paga. A lo que responde una suerte de autoexamen, veamos esto. Inés, cuando te riñen por bellaca, para disculpas no te falta achaque, porque dices que traque y que barraque, aunque sabes muy bien tapar la caca. Si coges la parola no hay urraca, que así lo gorja de mal años traque, y con tronidos más que un triquitraque, a todo el mundo aturdes cual matraca. Este bullicio todo lo provoca, este embelezo todo lo embeleca, mas aunque eres sin esta cuca, sabe mi amor muy bien lo que se peca, y así con tu afición que nos vacuca, aunque eres sacarrón y yo de meca, ¿no? Aquí está este diálogo entre la poesía de Quevedo a partir de la sonoridad barroca, donde hay una irregularidad sonora, no se busca la
sino lo que se busca es un contraste. Ahora ya no es un contraste mental, en el plano de la mente, el contraste de los sonidos, ¿no? Todo aquello que nos suena discordante. La noción de barroco en el sentido de perla irregular, ¿no? Como se entiende en su etimología. Y bueno, dos ejemplos finales de Sor Juana, y ahora desde la perspectiva del modo en que se instala la visión barroca en alguien que está mirando los procesos sociales de la Nueva España. En los villancicos que escribe Sor Juana hay unos que se llaman Las princesas de Guinea, donde hablan mujeres negras, ¿no? Esos son poemas puestos en forma de teatro, que voy a leer un breve fragmento. Princesa de Guinea 1, ja, ja, ja. Princesa de Guinea 2, Monán Buchilá, jejeje, cambulé. Placica, naquete día, quitamos lena liglolia, no vindamos pipitolia porque sobra la alegría que la señora Malía todo el mundo la da. Ja, ja, ja. Dejemos la cocina y vamos a todo trote con que vindamos gamote en gambazo a la vicina, que harto gamote Cristina, hoy la fiesta vendrá. Ja, ja, ja. Es así que se nombraba esclava con devoción, con puro culazón a mi diosito, y por los el buena esclava le dieron la libertad. Ja, ja, ja. Miren, aquí estamos viendo a Sor Juana recuperando el habla de la gente negra en una versión de Armando Batra, ranchera de esto, que dice Francisca: en este día que estamos llenas de gloria, no vendamos pipitoria, pues que sobra la alegría, que la Santa María a todo el mundo le da, ja, ja, ja. Dejemos hoy la cocina y vamos a todo trote, sin que vendamos camote ni garbanzo a la vecina, que harto camote, Cristina, hoy a la fiesta vendrá, ja, ja, ja. Ella sí que se nombraba esclava con devoción, y con todo el corazón a mi Dios servicio daba, y por ser tan buena esclava, le dieron la libertad. Ja, ja, ja. Veamos entonces aquí a Sor Juana desde la perspectiva barroca, escuchando las voces de la cara, ¿no? Cómo hace, cómo recupera. Y bueno, ya finalmente, se llaman estos tocotín. Los tocotín son una suerte de composiciones, ¿no?, que se hacían en náhuatl, pero que esta hermosa mujer maravillosa que es Sor Juana va a recuperar en español y en náhuatl. Es decir, va a ser traducción inmediata apenas de producirlo. Y empieza con esta acotación. Los mexicanos alegres, bien, a sus anzas salen, que en quien campa la lealtad, bien es que el aplauso campe. Y con las cláusulas tiernas del mexicano lenguaje, en un tocotín sonoro, dicen con voces suaves: Tlaya Timohuica, ya que te vas a ir. Totlazo Siguapili, amada reina nuestra. Maca Amo Tonanzo, oh madrecita querida. Tiquele como sí, no te olvides de nosotros. Maneli y Minihuaca, aunque en el cielo, Hueltimo Capizzi, nunca vas a deleitarte. Amonoso queman, tanto habrá un tiempo. No Manatiski, para que recuerdes. Inmoyolki Mochin, todos los que por ti viven. Huemotilín, grandes esfuerzos hacen. Tlaca amo tehuatzi, mas no tú, bien amada. Ignomatranilis, llevarás de la mano. Camislacati, ya que ante ti rendido está. Motlazo Pilzinli, amado hijo. Maxelin Tepampa Asi, toda esta gente. Tlaca amo Kineki, mas si él no quiere. Chico Malnaquili, que tú, por favor, recuérdale. Camonocayotzin, que tu preciosa carne, óptimo maquiti, un día le diste. Mochihuacalayo, que leche de tu pecho. Oquimomitli, él se la bebió. Tila Tometinia, donde ella se hartó. Icuatetipsin, cuando pequeñito. Mampampancinco, ojalá gracias a tu mediación. Inmayolcantintin, tus débiles criaturas. Intlapololtin, los siempre olvidados. Tictomasehuisqui, merezcamos algo. Totlalcolmochin, nuestros pecados todos. Teololquitiski, lo arrancaremos.
Ilhuicaquiasque, al cielo iremos, Timiscalisqui, allí te veremos, Incampasemicac, allí donde siempre Tinomilitisqui, tú has de vivir, Emicac Mochiguas, donde siempre se hará, Inmonahuilitzin, bendita ley. Sor Juana haciendo todo eso, perdonen, creo que es una cosa notabilísima. Voy a ahora, para ya despedirme, hablar de esto. En el plano, digamos, en la respuesta del pueblo americano a estas formas de pensamiento y de sentido, escribí esto. En un pequeno povo perto das cidades de Puebla e de Cholula, há uma muito bonita capela que se chama Santa Maria Tonancintla. É uma igreja de índios, isto é, uma igreja para o culto religioso onde foram pessoas indígenas exclusivamente. O ornato do Alto Maior, a nave toda, é uma representação de céu e a terra, com figuras de maízes, chiles, calabazas e outros frutos da terra mexicana, e também os anjos são meninos morenos, e ainda muitos da pluma. Na glória dos Deus, um lugar para a gente mexicana boa e singela. Tonacintla quer dizer o povo da nossa mãe. Tonatzin é a mãe de todos os seres viventes, é a mãe dos deuses e os homens. Isto é a forma de interpretação da gente mexicana do paraíso cristiano. Eu vou mostrar agora umas imagens de esta igreja que se chama Santa María Tonancintla y que es el barroco americano. Un momento, si por favor. Para que ustedes puedan ver. Claro que no sé cómo, pero a ver, en Google, a lo mejor desde aquí se puede ver algo de eso. ¿Ya lo están viendo? Este es el templo de Santa María Tonancintla. Podemos ver disculpen, no sé si están viéndolo o no, espero que sí. Aquí vemos un ángel moreno que tiene un penacho de plumas, ¿no? Y eso es como muy interesante porque disculpen, no sé si se está viendo, si no los invito a que busquen en el internet, estas imágenes de Santa María Tonancintla, donde el discurso europeo y el discurso americano se encuentran. Anjos con plumas, chiles, mazorcas, calabazas, esos son, digamos, las ofrendas de la tierra mexicana a la divinidad. Y en Santa María Tonancintla logran su mejor propósito. Bueno, creo que ya hablé mucho, les agradezco. Eso es lo que yo venía a comentarles y platicarles acerca del barroco en México, cómo ha ocurrido el barroco y cómo Sor Juana es fundamental para comprender todo este periodo de la historia y de la literatura. Gracias. Mário, muito rica as suas palavras sobre o barroco. A obra barroca, uma vez composta com profundidade e sendo aberta, se diferenciando da renascentista que era fechada, promove um contraste que nos faz optar, muitas vezes, por aquilo que não nos torna rígido e nem carrancudo. O barroco possui
tristezas e alegrias, proximidades e distanciamento, o que faz com que haja um entrelaçamento a partir de uma relação que pode ser tensa ou amena, mas que produz mescla, conexões e multiplicidade. E o barroco, com as suas regularidades e exageros em relações múltiplas, permite processos criativos. E isso que é importante para nós, né? Muito bem, vou passar a palavra agora para o Maurício Vieira, para falar do seu trabalho. A palavra é sua, Maurício. Bom, muito obrigado, Rolando, e muito obrigado, Mário. Eu gostei muito dessa recitação, foi muito bonito, em mistura de espanhol com náhuatl, belíssimo. Olha, eu vou procurar mesmo. Espero que a editora nos tenha reservado algumas coisas em quechua também. Veremos. Que tenha reservado alguma coisa para nós em quechua. Não tem problema, não faz mal. Mas eu também não vou falar nada em tupi-guarani, então... Me da vergüenza decir, pero no tengo mucho conocimiento del quechua. Algunas frases, certo. Pero no más. Não faz mal. Nesse espírito de sincretismo, mistura de imaginários, hibridismo cultural, eu gostaria de propor a recitação de um poema de minha autoria que se chama Metamorfoses do Boi. Em sua forma, ele foi construído a partir das estrofes sáficas, ou seja, há um esquema muito claro, 3 versos com um padrão entre o que seria no ático, no grego clássico e, supostamente, da ilha de Lesbos, entre variações entre longas e curtas sílabas. Acontece que o português é uma daquelas línguas que, depois do período medieval, adotou um fraseado, uma diferença que é a acentuação das sílabas, ao invés do comprimento, né, Então, o que se preservou na música, perdemos na linguagem oral, digamos, e depois, quando ela foi intelectualizada e colocada no texto e nas regras da prosódia, perdemos essa possibilidade de nos unirmos ao oral e ao cantado. Mas eu tento resgatar um pouco disso, porque eu acho muito interessante trabalhar a estrofe sáfica, só que como eu trabalho dentro das possibilidades da língua portuguesa, eu trabalho também, já que estamos falando de algo que é a mescla, o mestiço, dentro do que seria o cantar de um boiadeiro. Como o boiadeiro interagiria com sua boiada. Isso é a forma. No conteúdo, estamos falando aqui, vocês vão logo descobrir que estamos falando aqui, vocês iriam logo descobrir, mesmo se eu não falasse antes, que estamos falando aqui da festa do Boi Bumbá, que é uma festa que se representa em algumas regiões do Nordeste e do Norte do Brasil. Tem muitas festas famosas em Parintins, ritmos muito próprios, que evidenciam como o Brasil é algo, em sua cultura, totalmente um produto de mesclas de Europa, África e América. As tradições ibéricas, que imagino que já eram mesclas talvez esquecidas ou propositalmente esquecidas pelo espírito de racionalismo da coroa espanhola, de tentar racionalizar tudo e esquecer as outras possibilidades dos celtíberos e dos fizeram, acho que era interesse deles apagar tudo isso para que tudo fosse de origem cristã e espanhola, e de Castilha e dos outros reinos.
chegou ao Novo Mundo, já mesclado, mas oculto, misturou-se com o imaginário dos povos que já lá viviam, e depois com aqueles que foram levados à força e que tinham que trabalhar também à força. Tudo isso é representado nessa festa do Boi Bumbá. Foi pensando nisso, e não só, também fiquei pensando, o que me trouxe a esse poema originalmente foi questionar a perspectiva antropomórfica, que nessas festas, seja lá a origem delas, muitas vezes nos esquecemos da perspectiva do animal. Onde está o viés do boi? Não se vê. Então, esse poema, do qual eu já falei muito, eu acho que é hora de falar o poema, tenta abordar esses temas desta forma, com essa forma que eu já abordei anteriormente. E o nome do poema é Metamorfoses do Boi. Chico rasga a língua do boi, a mãe come. Triste dono roga ao bicho já morto. Reza, reza, reza o pajé com remédios. Boi se refaz fábula. Pendem fitas, rabo e cornos são belos. Flores sobre o corpo, estrelas também. Tanta carga contra o couro cai bem. Boi que se faz festa, homem pele quente sobre pelo bem frio. Bumba, pina, roda, transpira tal bicho. Lesto, bole, dança, folia tão viva. Boi por demais gente, traz na testa 2 orifícios pra ver. Fita, gado, graço no pasto, tal carne. Olhos negros como os das favas tão vivos. Boi que se faz pano. Acho que se formos falar de alma barroca, acho que tem muito disso aí, né? A alma de mesclar origens, expressão cultural, imaginários, algo dessa fibra da alegria produtiva em ação, e que, ao invés de querer fixar, que foi o intuito das coroas europeias em dizer o que é Portugal, o que é cultura francesa, o que é a nossa língua, no que devemos acreditar, no Brasil, isso não foi possível. Bem que tentaram, mas os portugueses, eles mesmos praticaram esta mescla com os povos que lá estavam e com os povos que eles levaram posteriormente. Então, no sangue e na cultura, somos isso. E demonstramos isso na nossa cultura. Talvez o termo barroco seja importante como ponto de referência para, se calhar, o início dessa consciência do Brasil como cultura, e que já parte de misturas, e que, a partir de então, só trouxe complexidade a essa expressão.
Eu não quero mais me alongar, não. Eu acho que estou contente com o que apresentei. E acho que gostaria de ouvir e aprender com os demais. Obrigado, Maurício Vieira. Né? O sincretismo, imaginário, mesclas e mestiçagem. Né? Ambos podem ser vistos pela festa do Boi-Bumbá e promove e vive, no momento da festa, uma pluralidade que envolve objetos, cores, expressões, imaginários, tudo ao mesmo tempo. Né? Isso é a nossa beleza, a beleza da América Latina, né? Em contraste com o centro europeu. Muito bem. Eudí Toro, é sua palavra. Muchas gracias. Sí, precisamente en esta misma, digamos, onda de resaltar, ¿no? O rescatar de pronto esta mixtura que produce el barroco, voy a permitirme conversarles acerca de una novela que se inserta, decíamos, en lo que es una especie de neobarroco. Iniciaré esta conversación con una idea de Walter Benjamin. Toda imagen del pasado que no se deja reconocer como significativa es irrecuperable. Corre el riesgo de desaparecer para el presente al que apunta. Ayer, en Moquenesa 4, Yaneli Encinosa desde Cuba y Oscar Limache en la Moquenesa 3 desde Perú, respectivamente, nos recordaron que para Lezama Lima la identidad cultural de Latinoamérica solo podía ser formulada en una concatenación de mitos indígenas y europeos, viendo en el barroco un arte de la continuidad entre el pasado indígena y la utopía, esa promesa contradictoria de futuro traída por los conquistadores españoles a América. La referencia a Lezama es indispensable. Su obra ha sido el reconocimiento de la nueva identidad cultural para alcanzar la emancipación cultural. El carácter del barroco americano mestizo e imaginativo constituye respuesta formal de la naciente cultura latinoamericana al vacío creado por la derrota de la utopía y la épica de la conquista. Ha sido entendido como el elemento central de la contraconquista cultural y de afirmación de la nueva identidad. La novela que traigo ante ustedes es una muestra de cómo el barroco en la narrativa latinoamericana continúa vigente en forma y propósito, es decir, reconstruyendo, mediante la rememoriación, un pasado que es indispensable conocer en el presente para proyectar en el futuro. Malambo, novela de Lucía Charún Illescas, aparece en Perú en el año 2001, cuando la Universidad Nacional Federico Villarreal realiza su primera edición. Hasta entonces, ninguna mujer afrodescendiente había sido publicada en el Perú. Desde mediados del siglo anterior, varios autores afros se habían hecho conocidos. Por ejemplo, Antonio Gálvez Ronceros, con sus conjuntos de cuentos, destacando Monólogo desde las tinieblas, y Gregorio Martínez con la novela Canto de Sirena, que son importantes precedentes de la narrativa afro, pero situados sus textos en el espacio campesino del sur del Perú. Periodista, investigadora, traductora y activista afrofeminista, Lucía Charún Illescas nació en Lima en 1950. Su familia estaba formada por afrodescendientes que habían migrado a la capital desde Cañete y Chincha, al sur del Perú. Estudió periodismo en Lima y decidió migrar a Hamburgo, donde reside desde hace varios años,
y es considerada por importantes críticos literarios como Barenboim Fayet, Juan Manuel Olaya Rocha, Marta Ojeda y muchos más, como la primera escritora, narradora afroperuana. Debo decir con mucha tristeza que existen esfuerzos sistemáticos y puntuales por borrar a la mujer afrodescendiente de la historiografía nacional del Perú. Como ejemplo, la visión estereotipada y prejuiciosa de la mujer negra peruana ha persistido desde el periodo colonial, transmitida de generación en generación, pasando a formar parte del imaginario social atribuido a estas mujeres. Será quizás por esto que la autora, en la primera edición, en el 2001, precisa en la dedicatoria de su novela, comillas, para que a Nana, Malú, Marticha, Cae, Mateo y Ñaño no se les olvide el rumor que trae el río Hablador. En tanto, en la segunda edición en español, 21 años después, realizada esta por Editorial Planeta Perú, amplía la misma, incluyendo a Mauri, es decir, desde antes de dar inicio al contenido textual, observamos un cambio acaecido en el tiempo, actualizado al añadir un destinatario a su mensaje literario rememorativo y, a nuestro juicio, tal vez reivindicativo. Rememorar. San Agustín en sus Confesiones se interrogaba ¿qué es el tiempo? Y elaboraba luego lo que denomina las 3 dimensiones del tiempo existentes en el alma. El presente mirando el pasado es memoria. El presente mirando el presente es la percepción inmediata. El presente mirando el futuro es expectativa. Lo que nos confronta con un problema fundamental, la definición de presente, punto movedizo entre el pasado y el futuro. ¿De qué hay recuerdo? ¿De quién es la memoria? Al retomar la mneme, la memoria de connotación semántica, ¿qué? Y anamnesis, rememorar, ¿de qué carácter pragmático? ¿Cómo? Encontramos que de allí se deriva el concepto de memoria ejercida, es decir, la reivindicación de esta al ser ejercitada individual y colectivamente a través de acontecimientos narrativos por los cuales se vuelve al pasado por medio del ejercicio de la memoria. Paul Ricoeur, en Tiempo y Narración, reflexiona también sobre el concepto de la existencia puntual del presente, que sería solidario con el pasado y el futuro inmediatos, y al que el autor llama el presente vivo. Para él, el espíritu recuerda y espera, y sin embargo, la espera y la memoria están en el espíritu como imágenes, huellas e imágenes, signos, de modo que la espera y la memoria tienen extensión en el espíritu en cuanto éste actúa, es decir, espera, presta atención y recuerda. Para él hay un tiempo cosmológico humano, que es el que nos permite sentir a través del cuerpo, y un tiempo fenomenológico, abstracto, metafísico, que une al presente con la noción del pasado y el porvenir. A esto lo denomina duración. Plantea que, cito, el relato construye la identidad del personaje, que podemos llamar su identidad narrativa, al construir la de la historia narrada. Es la identidad de la historia la que hace la identidad del personaje. Así entonces, el rescate de la memoria histórica a través de las producciones literarias de una comunidad funciona además como eje de la transformación social, pues se trata de una relectura del pasado que comprende también el propósito de concientizar y sensibilizar al lector a través de la remembranza del pasado, articulando experiencias. Así entonces, la novela posibilita vincular la realidad y la ficción por medio de sus diferentes recursos. De hecho, la novela en la
Latinoamérica se configura por el deseo y necesidad de recuperar la palabra perdida y en la medida en que logró soslayar ciertas dificultades impuestas desde la colonia. Es claro entonces que la literatura, y especialmente la novela en toda América Latina, debió luchar por afirmar su identidad a través de la reproducción de la lengua como vehículo o herramienta para la construcción de conciencia. Cito, para pasar de la invisibilidad y el silencio a la presencia y la voz, nos dice Campra. En La verdad de las mentiras, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, ante la posibilidad de la novela de mentir, defiende la idea de que la ficción expresada en la novela suele encubrir o disfrazar verdades. Las novelas, cito, se escriben y se leen para que los seres humanos tengan las vidas que no se resignan a no tener. En el embrión de toda novela bulle una inconformidad, late un deseo insatisfecho. Cito, recuerdos e invenciones se mezclan en la literatura de creación de manera a menudo inexplicable para el propio autor. La literatura es siempre un simulacro, una ficción en la que lo recordado se disuelve en lo soñado y viceversa. Así entonces reitera que la ficción contenida en la novela nace de la realidad, de las inconformidades y los deseos propios de la vida de hombres y mujeres de verdad, aunque no dejan de poseer una carga enorme de subjetividades y verdades relativas que con frecuencia constituyen mentiras históricas. Por lo tanto, se hace necesario establecer una distinción significativa entre la verdad literaria y la verdad histórica. La verdad literaria no está necesariamente ligada a la verdad histórica, de manera que no está comprometida con describir la vida tal cual es. Sin embargo, la verdad literaria se mueve y se alimenta de las pasiones, los deseos, los secretos, los fracasos, etcétera, que la verdad histórica no se atreve a descubrir. La verdad de la ficción contenida en las novelas hace posible la comprensión y el traslado que nos convoca a asumir posturas y reflexiones frente a lo allí narrado. Así, la lectura de las novelas se escriben en nuestros países latinoamericanos, nos convocan a repensar la narración como una herramienta de conexión entre la tradición, la literatura, la memoria, la verdad y la ficción. De allí se deriva su importancia como mediación entre la realidad del presente, el pasado y con su consiguiente proyección al futuro. Carl Kohut, en Literatura y Memoria, nos indica, la noción de la memoria está intrínsecamente ligada a la del tiempo. Memoria y recuerdo están, en primer lugar, arraigados en la dimensión del tiempo. Brevemente intentaré que las nociones de tiempo, memoria, espacio y los personajes actantes en una novela, en este caso Malambo, confirmen que los procesos mencionados configuran la rememoración. El espacio histórico, Malambo. Dice Luis Tejada, los primeros pobladores de la zona de Malambo fueron los indios yungas, dedicados a la pesca de camarones y en menor medida a la agricultura. Los yungas camaroneros vivían en chozas que se extendían a lo largo de la orilla del río Rímac hasta las faldas del Cerro San Cristóbal. Cuando los españoles llegaron a estas tierras, trajeron consigo a individuos de origen africano en condición de esclavos, los mismos que fueron colocados en esta zona para ser comercializados y luego conducidos a haciendas o minas. El antiguo barrio de Malambo fue, en su origen colonial, una cárcel de esclavos, donde estos vivían hacinados, muchas veces enjaulados, sufriendo hambre e inhumanos castigos de sus amos. Además, tuvo el
triste mérito de haber sido recinto del primer basurero de la ciudad de Lima. Como era lógico, en verano, cuando el río Rímac se desbordaba, todo el basural se empozaba en Malambo. Esto fue causa de que en 1563 una epidemia de lepra en Lima, cuyo foco infeccioso se encontraba en esta zona, fuera motivo de que los negros se convirtieran en portadores potenciales de la lepra y fueran rechazados violentamente por la población, que cuando los veía deambular por las calles les tiraba piedras y los maltrataba despiadadamente. Así entonces, negros, leprosos o no, huyeron de la ciudad y se refugiaron en matorrales ocupados hasta entonces por los indios yungas. Como la cantidad de leprosos fue aumentando peligrosamente en la ciudad, el acaudalado señor Antón Sánchez fundó un hospital para leprosos en esta zona, pero como era necesario aislar, no fue bien considerado este hecho por la sociedad limeña. No solo era un lugar de indios, sino que en sus alrededores se construyeron el Hospital de Mendigos e Insanos de Santo Toribio en 1669. Hoy, en la actualidad, el Hospital Neurológico de Santo Toribio de Mogrovejo, y también subsisten callejones, tambos para arrieros y numerosas chinganas. Este mismo señor compró en 1562 los solares que se ubicaban en la zona y que luego será conocida como Malambo. Así es como aparece este barrio, cuyo nombre le viene por los árboles antifebriles que allí se plantaron para contrarrestar el paludismo tan común en el lugar. Posteriormente se construye allí mismo el Hospital San Lázaro, como decíamos, para contrarrestar las enfermedades contagiosas. Bien, esto en cuanto se refiere a la historia, ¿no? Al espacio de Malambo en la historia. En el espacio ficcional encontramos lo siguiente: Milagros Carazas, desde la ciudad colonial y la experiencia negra, nos indica. Desde un inicio, la novela Malambo describe la ciudad colonial atravesada por el río Hablador, el Rímac, y dividida en dos, Malambo y Lima. Es más, sobre el eje espacial se construye otro simbólico, en donde el orden y la jerarquía son principios esenciales. Así, el poder político que deviene de la estructura económica y repercute en lo social y lo ético se define a su vez por la ocupación de determinados espacios geográficos en dicha ciudad, uno central y otro marginal. De este modo, el primer espacio, llamado Malambo, según Charún Illescas, cito, está ubicado en la orilla equivocada del río, donde los libertos, cimarrones y esclavos habitan casas de barro y totoras, al pie del Cerro San Cristóbal. En este territorio vedado se encuentra el arrabal de San Lázaro, el leprosorio, el matadero y los barracones esclavistas. Es fácil notar que los grupos sociales ubicados en Malambo están signados por la exclusión, la marginación y la pobreza extrema. Sin embargo, la autora, para describir a los malambinos, dice, por ejemplo, negrería cunda, fraterna y avispada. Negros con tanto ñeque, valientes y de mucho coraje. Es claro que se intenta construir una imagen más positiva. En cambio, del otro lado se halla Lima la Bella, donde se ha construido el Palacio del Virrey, las casonas, los almacenes, los conventos y los monasterios. Un espacio privilegiado para los castellanos y los criollos acaudalados, sobre todo los que han logrado cierta opulencia económica e incluso han comprado títulos nobiliarios. Ellos conforman entonces el grupo dominante, blanco,
que se impone sobre los demás por medio del régimen colonial. Sin embargo, es un grupo en el que se aprecia con más nitidez la corrupción, la inmoralidad y la superchería de sus integrantes. Ahora bien, el río hablador cobra relevancia también en el sentido en que se constituye casi en un personaje más de la novela. Su presencia es intensa y permanente, como testigo de lo acontecido en la vida diaria de los personajes. El animismo del río se deja notar cuando el ruido de sus aguas se confunde con las conversaciones, los rezos y las noticias de los pobladores de la ciudad colonial. En cuanto al tiempo aludido en la novela, este no está muy especificado, ya que no se señalan fechas concretas. Los acontecimientos nos remiten a la colonia, en tiempos del 14º virrey del Perú, don Jerónimo Cabrera Bobadilla y Mendoza, conde de Chinchón. Son tiempos de conflicto y críticas a la administración colonial. Se menciona esto en la novela. Por ejemplo, hay sublevación de indios, asesinato de funcionarios y azonadas en Buenos Aires. Pese a las noticias del exterior, en la ciudad colonial se tienen otras preocupaciones como, por ejemplo, la enfermedad de la virreina, la quema pública de los herejes, el robo de las iglesias y demás. En realidad, más que la descripción del sistema colonial, interesa el tema de la esclavitud. Estructura y estrategias. Personajes actantes. Malambo posee una escritura conformada por 14 capítulos en los que un narrador extradiegético, heterodiegético, cuenta los hechos no siempre de forma lineal, ya que se introducen anacronías y digresiones. Lo interesante es que la presencia de diálogos hace posible el efecto de oralidad y una polifonía de voces que llama la atención del lector. La estrategia narrativa es presentar una diversidad de historias que confluyen en la representación del sistema esclavista colonial, la negritud y la diáspora africana, que es en realidad a lo que apunta su autora en la obra. Importa destacar que Malambo se concentra en la historia de dos familias, pero sobre todo gira en torno a dos personajes. Por un lado, Tomazón, pintor y esclavo en Malambo, mientras en el otro, Manuel de la Piedra, marqués del Valle, Umbrosio, criollo y comerciante esclavista en Lima, en la ciudad. La choza de Tomazón en Malambo es compartida por su nieta Pancha, muy estimada por su conocimiento de las propiedades medicinales de las plantas y hierbas, y visitada con asiduidad por sus amigos Jacinto Mina, el caporal de la cofradía de los Angolas, Venancio Martín, el pescador, y Yaguarinca, el indio ladrón de iglesias. En cambio, de la Piedra comparte su casona en Lima con un inquilino, Chema Arosemena, ciudadano español, quien es una especie de etnólogo, y 3 esclavos, Candelaria Lobatón, la cocinera, Nazario Briche, el calecero, y Altagracia Maravilla, sirvienta, esposa de Nazario y amante del amo. ¿Cómo es que en este espacio narrativo se rememoran hechos que, siendo ficcionales, al intersectarse con el archivo, resultan conformar un pasado histórico? En el capítulo 5 asistimos a la conversación entre De la Piedra y el joven Chema. El primero describe el comercio de negros que administra. Él manifiesta que tiene 183 esclavos en cuarentena en los barracones de Malambo, alimentados con sango y papas cocidas. Lo más interesante es cuando De la Piedra revela a su inquilino la ruta de la trata negrera. Tengo un socio, dice, que escoge los negros recién traídos de las factorías de Guinea y unos cuantos de Nueva España o del viejo continente, negros criollos. Los compra en el mercado de Cartagena de Indias. Navega con ellos a Portobelo, unos 9 días de viaje, y de allí
cruza el río Chagres hasta Panamá. De Panamá al Callao, continúa, me llegan en un mes, si es que no hacen escala en Paita o Huanchaco. Pero es el capítulo 6 en el que se aprecia con más detalle la subasta de esclavos. De la Piedra ha invitado a Chema a visitar sus barracones de esclavos en Malambo. Importante es observar entonces la representación del otro, del esclavo. ¿Cuál es la imagen que se construye? Cabe detenerse en los calificativos usados para su descripción. Por ejemplo, en la exhibición corporal y desnudez de las piezas, se señala sobre todo 3 aspectos: fealdad, suciedad y voluptuosidad. Así es visto Guararé Pizarro, un esclavo panameño, criollo y aprendiz de orfebre, quien es comprado por Juan Martínez, platero. Él lo compra por 800 pesos. De la Piedra se hace cargo de la carta de venta y enseguida Guararé es marcado con la carimba, un hierro candente que deja estampado en las mejillas las iniciales del nuevo dueño. Para el joven Chema, el mercado esclavista limeño es terrible. Lo asquea y horroriza a la vez. Además, apunta en su cuaderno que los galpones, cito, eran pampas cercadas sin el más mínimo control sanitario, que los carabalíes eran agradables de observar por su porte sereno y sus mujeres altas y hermosas, que era cierto que los mandingas eran hábiles negociantes y que los había visto trocar con los congos y mondongos sus adornos y trapos. ¿Entendemos? Entonces, Chema es un personaje que se compadece de la situación de los esclavos y descubre en ellos ciertas cualidades. En cambio, de la Piedra considera que los esclavos tienen solo vicios y defectos. Es de la opinión que más vale un esclavo dañado que uno muerto. Esto no impide el uso de los grillos, los látigos, el cepo, etc., ya que la violencia es un recurso de coerción física y sometimiento servil necesarios. Así observamos entonces cómo de la Piedra obliga al viejo y enfermizo Tomazón a pintar santos por un jornal miserable, que practica el amancebamiento de esclavas, que mata a latigazos al intruso Guararé. El rechazo del esclavo es observable también en el molinero Jerónimo Melgarejo, quien opina que a los negros, cito, la haraganería fiestera y fornicia les viene de raza, o que mienten por costumbre. En Gertrudis Melgarejo, que considera inconcebible que un esclavo como Tomazón posea un majestuoso baldaquín. También en la viuda Catalina Ronceros, quien insulta a Altagracia al descubrir la relación amorosa que tiene con su amo. La novela de Chalún Illescas describe sobre todo la esclavitud urbana. Hay jornaleros como Tomazón y sirvientes como Altagracia y Nazario, por ejemplo. Sin embargo, el esclavo puede ser agente de su libertad mediante la manumisión, como el caso de Jacinto Mina, esclavo liberto por su propia ama antes de morir, o la coartación, como Venancio, quien hace un trato con el amo para libertar a su media hermana, Altagracia. Ahora, nos detenemos un momento en el caso particular de Tomazón, quien al huir de casa del amo se refugia en Malambo. De la Piedra, ante la amenaza de de no pintar más santos, ha aceptado que viva en ese barrio y a darle un jornal por su trabajo. Esto proporciona a Tomazón una relativa independencia, vivir separado del amo, pero tiene que procurarse sus propios medios de subsistencia. Por eso es interesante apreciar la perspectiva del esclavo Tomazón, cito. Esa es la desgracia que sufrimos.
pero nuestra situación no es igual a la que padecen las bestias. Los negros nos damos cuenta y no falta el que se revela o le pregunta al amo cuánto quiere por mí, cuántos pesos. Regatean su precio, piden rebaja, se van a quejar al juez. También hay otros, como yo, que no queremos pagar nada. No faltan los negros que se escapan de otros lados y llegan a Malambo. La resistencia activa y hasta violenta del esclavo negro queda además registrada en la novela. Se observa el cimarronaje, entendida como la fuga del esclavo al cepo, azote, suplicio. Aunque no se describen los motines ni el bandolerismo, sí aparece la justicia por propia mano, como en el caso de Bernabé, esclavo que envenena a su amo. Thomasson cuenta el castigo recibido. Lo arrastraron por la ciudad con una soga amarrada a la cola de una mula y lo ahorcaron en la Plaza Mayor. El juez ordenó que le cortasen la cabeza y las manos. La cabeza la clavaron en la pica de la plaza y sus manos en el portal de la casa donde cometió el crimen. Como se puede apreciar, Malambo es una obra que no denuncia el sistema esclavista abiertamente. Lo muestra con cierta objetividad. La descripción se concentra sobremanera en el esclavo urbano y su situación dentro de la colonia. Por eso importa la representación del espacio dividido en dos mundos, Lima y Malambo. Sus valores y formas de vida son opuestas semánticamente, pues en el primero prevalece la ambición y la opulencia, mientras en el segundo, la fraternidad y la miseria. La trama narrativa evoca un pasado que se sostiene en el espacio y se sirve de las descripciones del barrio malambino, de la ciudad, de las calles, de las viviendas y de los objetos que habitan en ellas, espacio en el que se sostienen y desarrollan sus angustias y alegrías y que dan paso a experiencias que evolucionan en el tiempo. Malambo propone un renacimiento africano y por su escritura forma parte de la literatura panafricana, según Harris, debido a que se nota la mezcla entre literatura formal y el habla cotidiana, anécdotas folclóricas, la historia, la religión católica y yoruba, mezclada con mitos y leyendas populares. El resultado de todo esto es una historia rica y compleja basada en la herencia cultural africana. Asimismo, no podía quedar de lado la constitución formal de la novela, pues Lucía Charún Illescas utiliza una serie de estrategias narrativas, anacronías, divisiones, reconciliando, según Marta Ojeda, las tradiciones del mundo novismo con sus relatos realistas y su denuncia social, así como las novelas del boom y las del posmodernismo marcadas por sus técnicas narrativas experimentales y su autorreflexividad. Se sirve de técnicas europeas que renueva y adapta a las exigencias de su temática. Olaya, Juan Manuel, por otro lado, nos indica: creemos que en Malambo se da el proceso de transculturación mediante la articulación de lo afroandino, ambos lidiando con la cultura occidental, estableciéndose lo que Marta Ojeda calificaría acertadamente como solidaridad interétnica entre negros e indios. Siguiendo esta línea, Milagros Caraza sostiene que el esclavo Thomasson representa el sincretismo cultural y religioso de lo andino, lo hispano y lo negro. Así, Thomasson tiene la costumbre de fumar la cachimba o pipa africana, comer charqui y chachar coca. Conoce el santoral cristiano, pero reza a los orishas africanos, habla la lengua del dominador, el español, y conserva todavía el uso de afronegrismos. También hay que advertir la presencia de quechuismos a lo largo de la novela.
A esto hay que sumarle la importancia que tiene Yaguarinca, personaje que se autodefine como heredero de la nobleza incaica y usa el título de Inca como apellido paterno, y las autoridades no se atreven a discutir la autenticidad de su linaje. Yaguarinca es el vehículo que introduce aspectos de la racionalidad andina en la novela. Su objetivo es devolver a la Pachamama todas esas montañas de plata, y oro y piedras preciosas que los conquistadores se llevaron de las huacas, y que muchas de esas riquezas se encuentran en las iglesias y templos de la ciudad de los reyes. Indudablemente, el propósito utópico de este personaje se convierte en una metáfora de la restauración del orden perdido del imperio incaico, aunque finalmente queda frustrado. En este sentido, Thomasson, Bayumbrosio y Yaguarinca representan dos universos culturales africano-andino que se articulan material y simbólicamente y nos remiten a los orígenes, al lugar lejano que ha quedado en el pasado, pero que se intenta reivindicar. De ahí que la novela pueda configurarse como lo que alguna vez denominamos renacimiento africano y utopía andina, no de manera aislada, sino en diálogo constante, traduciéndose todo esto en la búsqueda y reafirmación de la identidad. Muy importante es el uso de la oralidad como medio de recuperación y articulación de la memoria histórica y cultural de la diáspora africana en Latinoamérica. La autora reconfigura y convierte a Malambo en un espacio de resistencia que revaloriza y reorienta al ciudadano de ascendencia africana como agente histórico-cultural, un elemento esencial de la peruanidad. Es evidente que la autora elabora una novela que tiende, mediante varios elementos, a establecer un vínculo directo con África, específicamente con la cultura yoruba. La oralidad, la memoria ancestral de los personajes, la relación unidimensional entre la vida y la muerte, la lógica del tiempo, el estado onírico, el animismo, las fábulas cosmogónicas de los orishas y su contenido pedagógico moral, el lenguaje, la geografía del panteón yoruba, la resemantización del concepto de familia, los ritos, símbolos, los mitos, etcétera, hacen de Malambo una obra sin antecedentes en el Perú, manteniendo una estrecha relación intertextual con la tradición afroliteraria del Caribe, Cuba, Haití y Brasil. Juan Manuel Olaya incide: si cabe la expresión Malambo, es la novela más africana que tenemos en el Perú. Pues vale aclarar que desde la publicación de Matalaché, sin embargo, esta importante novela, la mencionada, está escrita desde una visión extracéntrica, no así Malambo, quien tiene una visión desde adentro de la negritud y en consecuencia reproduce una serie de estereotipos negativos de los afrodescendientes. Esto responde indudablemente a los contextos tan distintos y distantes en que se produce cada una de estas novelas. Por otro lado, la importancia de Malambo y la de su autora radica además en darnos a conocer el punto de vista de la esclavitud y la situación del negro desde la perspectiva de una mujer afroperuana a través del soporte literario. Debemos mencionar entonces a mujeres negras escritoras en la literatura afroperuana, en su vertiente escrita. Así encontramos importante la presencia de Victoria Santa Cruz, de Delia Zamudio, de Maritza Joya Muñante, la misma Lucía Charún Illescas, actualmente Mónica Carrillo Segarra,
Esther Chávez Constantino, Margarita Cotito y Selmira Aguilar Candioti, entre otras. Esto evidencia aún la ausencia de voces afroperuanas que hablen por sí mismas, que expresen su sentir, que transmitan su idiosincrasia, su arte y terminen con la condena de ser habladas mediante la voz del otro hegemónico, relegadas a ser objetos del discurso dominante y por defecto oficial. Ngare Nonfaye, investigador africano, afirma que en la mayoría de los estudios sobre literatura peruana se aborda el tema de la negritud como un apéndice y no como perteneciente a la cultura peruana. Nos indica también que, sin embargo, de que Milagros Caraza, Carlos Orihuela, Marta Ojeda, François Oves, Juan Manuel Rocha, están promoviendo la circulación de textos que discuten obras afroperuanas para lectores nacionales y transnacionales dentro de una perspectiva inclusiva y plural. En la misma perspectiva se establece que muchos de los trabajos publicados sobre afroperuanos están centrados en un solo autor, Nicomedes Santa Cruz. En síntesis, hay descontento por parte de los autores afroperuanos porque sus obras no son publicadas por las grandes editoriales. Los textos suelen publicarse en espacios periféricos y de manera precaria. La lectura de Malambo propicia realizar una recuperación colectiva y simbólica del pasado desde la ficción, promoviendo la conciencia y la reflexión acerca de la importancia de cimentar memoria, haciendo uso de la literatura como una vía que permite siempre este tránsito. Harún Illescas, en su novela, convoca al lector, afrodescendiente o no, al entendimiento del porqué de la necesidad de revalorar a este grupo étnico, fomentando su identidad como un importante componente de nuestra cultura. Debo indicar que para realizar este comentario acudí a artículos publicados por Milagros Carazas, Juan Manuel Olaya, por Luis Tejada, bueno, los textos de Paul Ricoeur y otros autores. Muchísimas gracias por su atención y su audiencia. Eldi, graças por sua apresentação. Se o passado não se faz presente, não temos história, não temos como produzir a história. A elite dominante na América Latina sempre procurou impedir o desenvolvimento daquilo que pode ser caro à cultura popular, não é? A memória deve ser mantida, e a maneira de isso ocorrer podem ser através de narrativas, de festas populares e de outras expressões. Muito bem. Uhum. Eu vou falar um pouco aqui agora sobre mesclas, conexões e sobre o resultado disso na formação da língua brasileira. Bom, o que tenho para dizer aqui hoje a você está relacionado com a minha última pesquisa, que trata sobre a formação da língua brasileira em suas relações com as línguas oriundas do tronco tupi, línguas indígenas brasileiras. É comum dizermos que falamos a língua portuguesa, algo que me incomoda um pouco. Nas escolas de ensino fundamental e médio, a disciplina de nossa língua é chamada de língua portuguesa. E, geralmente, a justificativa dada pelos meios acadêmicos é de que falamos uma língua construída e estruturada a partir da gramática latina e do alfabeto português. Bem, é verdade que a língua que falamos aqui contém a gramática latina e o alfabeto português, mas penso que isso não seja preponderante na formação e estruturação da nossa língua. Isso porque muitos elementos não europeizantes implicaram na formação da nossa língua, principalmente elementos vinculados às línguas indígenas de origem tupi. Na realidade, a temática que trago aqui trata das línguas tupis e as variações, multiplicidades e conexões que elas mantiveram e ainda mantêm com o português europeu no processo de construção da língua brasileira mestiça. O tupi, que se constitui
como o maior tronco linguístico indígena do Brasil, divide-se em várias famílias, dentre as quais as famílias linguísticas Tupi-Guarani, Ariquém, Aueti, Juruna, Maué, Mondé, Puroborá, Munduruku, Ramarama e Tupari. Dessas famílias, a Tupi-Guarani, que por sua vez é constituída por mais de 30 línguas, foi a que deu origem a Tupinambá, e desta última se originou a língua geral amazônica, criada pelos jesuítas e que foi uma língua comum que interagia com todas as tribos da costa litorânea brasileira e da região amazônica, por entre o início do século XVII até o fim do século XVIII. Enfim, muitos povos falavam a mesma língua, que era a Tupinambá, que se diferenciava pelos dialetos, sendo a Tupinambá a língua conhecida como língua geral brasílica e que unia os povos por meio da fala. Embora a língua tupinambá tenha ficado inalterada durante o período de sua expressão, que ocorreu em 1616 a 1686, a convivência com os índios e a utilização da língua nativa pelos colonos foram situações que introduziram mesclas e promoveram aos poucos a mestiçagem entre as culturas e particularmente entre as línguas. A língua geral brasílica foi fundamental para tornar o índio selvagem incivilizado, porque, tendo o domínio da língua de todos, como era conhecida a língua geral, ficava mais fácil adequá-lo ao trabalho forçado nas lavouras. Esse estudo, então, parte da análise da relação que os índios mantinham com a língua estrangeira desde os primeiros contatos com os colonizadores, por entre os séculos XV e XVI, e tem o intuito de esclarecer algumas questões importantes, a exemplo de quanto as línguas tupis e suas misturas contribuíram para a formação da nossa língua, o quanto contribuíram para o desenvolvimento e expansão dela pelo território nacional, e também o quanto ela foi importante para a criação e ampliação dos nomes dados à fauna, à flora, às pessoas, às cidades, aos lugares e aos objetos. Também buscamos esclarecer a respeito da relação entre língua e política, onde um Estado, no caso aqui o Estado português, impõe sua política linguística sobre outros, impondo assim certamente um etnocentrismo linguístico que no caso brasileiro se manifestou arbitrariamente a partir do século XVIII, com a predominância de um discurso português sobre a maneira dos índios se expressarem na época, apresentando textualmente uma suposta superioridade da língua portuguesa sobre as indígenas. O fato é que a imposição de um etnolinguismo com o objetivo de eliminar uma determinada língua eliminaria também toda uma cultura milenar que abrangeria não somente as línguas indígenas, mas especialmente o modo de vida indígena como um todo. A nossa língua brasileira mantém relações com a natureza e com fenômenos religiosos, quero dizer, faz conexões com a terra, com as plantas, com os animais e com os cerimoniais sagrados. Portanto, a partir de vários estudos realizados por pesquisadores sobre a formação da língua brasileira, autores que tratam principalmente de temas ligados à história, à mestiçagem, à antropologia, à cultura indígena e às linguagens, nos ajudam a confirmar algumas questões hipotéticas, como a de que, a partir da língua geral, instituída como língua comum e de uso de todos no período colonial brasileiro, ocorre um abrasileiramento corrente nas pronúncias e na escrita das palavras. Esse processo tem que ver com o som, com a pronúncia, com os sotaques, com os olhares, com os gestos, com o tom de voz e com o tempo que se levava para pronunciar uma palavra ou uma frase. E tudo isso dentro de um emaranhado complexo de ligações com o meio natural. Do mesmo modo, o conjunto lexical e semântico ligado de maneira complexa à natureza, a exemplo da mandioca, que se pronuncia em Tupi-Guarani mandiô, formam a língua brasileira com particularidades locais que o afastam do português trazido pelos europeus no início da colonização, no que se refere ao vocábulo, entre outros elementos. Estudos baseados na filologia românica e portuguesa dão um sentido etnocêntrico à língua usada no Brasil. Na gramática, o etnocentrismo aparecia através do estabelecimento de padrões de fala e escrita para os falantes da língua, fornecendo recursos e estruturas que só permitiam o seu uso formal, fora dos costumes indígenas, com efeitos desastrosos para os povos originários. A gramática normativa procura padronizar a língua, indicando por meio de regras como se deve falar e escrever corretamente, privilegiando com esse tipo de estrutura a prescrição de regras que desconsideram os fatores e valores sociais, culturais e históricos dos povos submetidos.
No uso comum da língua geral, como processo em devir, altera-se aos poucos o jeito de falar, a pronúncia, o som e a semântica que vão dando à língua brasileira um caráter cultural local, regional e nacional, e que dará também uma estrutura sólida à língua brasileira, permanentemente em construção. O etnocentrismo, portanto, se apresentou na colônia como uma política do Estado português e foi direcionada à cultura indígena em geral e à etnolinguística indígena em particular, buscando inferiorizá-las. Dessa forma, a língua geral tupinambá foi aos poucos dando lugar à língua brasileira numa construção que teve início na época colonial e que não terminou, já que os neologismos e as misturas com outras línguas, desde a época colonial, estiveram e estão presentes na língua brasileira. Sendo assim, podemos, então, presumir que as diferenças entre a língua brasileira e a europeia, devido à língua brasileira se aproximar mais das línguas indígenas e de outras línguas, como as africanas, tornaram-na especial e específica do Brasil tropical, considerando as distinções na fala e na escrita. O tecoaporã, que significa viver bem, tem relação direta com o nhengatu, que é falar bem, porque a terra e o território estão intimamente ligados com a língua. A língua falada no Brasil, dada a sua formação imbuída de processos culturais naturais, nascida a partir da língua geral indígena, carrega em si mesma uma estrutura que privilegia um conjunto lexical e semântico da própria terra, o que a caracteriza, não de outra forma, como uma língua propriamente brasileira, com misturas em processos contínuos e não como língua portuguesa, embora tenha herdado desta o alfabeto e a gramática. Segundo autores importantes como Coelho e Silva, a gramática não foi a que mais influenciou as modificações na língua. Na época, pressupunha-se que a língua brasileira era uma língua portuguesa que estava recebendo um conjunto lexical das distintas regiões do Brasil. Para cada região do país, o jeito de falar, os sotaques e os nomes das coisas eram diferentes. A língua brasileira se construiu com base na gramática latina e no alfabeto português da época colonial, com uso de nomes, pronomes, verbos, advérbios, partículas, conjunções, proposições, interjeções, porém, se adequou à fonologia, à morfologia e à sintaxe e à semântica das falas indígenas. Após receber as acentuações da gramática portuguesa, centenas ou milhares de palavras, com o tempo, mudaram seus fonemas e pronúncias que foram adaptadas à escrita. Foi-se assim agregando às falas sons, combinando palavras indígenas e portuguesas que, quando pronunciadas por indígenas em língua nativa, revelavam sons anasalados ou fanhosos, uma vez que levava-se em conta por eles a ação específica dos sons guturais das vozes, para fazerem ressoar melismas nas pronúncias de uma mesma palavra, que estão ligadas à cultura e ao ambiente do lugar. Algo que na língua brasileira foi modificado a partir das mecas. Bom, a base mestiça desse trabalho que eu venho desenvolvendo sobre a formação da língua brasileira, ela conta, né, com a ajuda da autora Adriana Cavareiro, da Aline Cruz, do Amálio Pinheiros, Viveiro de Castro e François Lapentini, e de outros autores, né, mas a base é essa daí. E esse é meu estudo atual, né, a formação da língua brasileira a partir do Tupi, ok? Bom, como nós estamos já com o tempo estourado, eu vou pedir que vocês façam as considerações finais antes de eu fechar, ok? Muito bem, Mário Borjoquês, está com você. Muito obrigado por esta conversação com projetos e visões muito interessantes do que é o barroco agora na América, tanto em Brasil, como Maurício Vieira, o seu belo poema, que además recupera uma hermosa tradição do boiador. ¿No? Marelos os quatro bois, dice Federico García Lorca en galego, ¿no? En aquella lengua que es hermana de esta que ustedes hablan y hermana también de la mía, ¿no? O prima hermana al menos, ¿no? Esta novela magnífica también de Perú, Malambo, que nos ha traído el Di Toro y nos ha recuperado toda
todo este mundo de la tercera raíz que le llamamos en México, ¿no? La raíz afromexicana, que ahora mi compadre, el gran poeta Álvaro Solís, está escribiendo desde una perspectiva muy nueva, ¿no? La poesía afromexicana vista por un poeta contemporáneo, ¿no? Un poeta descendiente de aquellos primeros que han llegado acá. Álvaro Solís, busquen su obra, es un gran poeta, está publicado en nuestra revista que se llama Círculo de Poesía, círculodepoesia.com, que es una revista bastante conocida, y bueno, por supuesto, invitarlos a colaborar en ella, a que nos envíen materiales que siempre serán de interés, y bueno, finalmente Orlando, que nos ha traído este mundo de lo tupí, estas formas que todavía permanecen en los territorios originales y que siguen produciendo visiones tanto lingüísticas, sonoras, un universo sonoro. Recordemos que en México hay 69 lenguas, además del español, ¿no? Y variaciones, pues, más de 250 variaciones de estas lenguas, es decir, dialectos, formas de estas lenguas madres. Hemos publicado una antología recientemente que se llama Xochitlactoli, poesía contemporánea en lenguas originarias de México, donde hemos publicado a 16 lenguas y 32 autores. Eso quiere decir que tenemos mucho por hacer todavía, ¿no? No hemos llegado ni a una cuarta parte de ese universo magnífico que es el universo verbal de México. Ahora imaginemos todo el de América y tenemos más lenguas que va a haber. Gracias, muchas gracias. Gracias, Mário. Maurício, sua vez. Muito obrigado a todos pela vossa generosidade em compartilhar conhecimentos e apreciar o que tivemos para contribuir. Fiquei muito curioso com tudo que foi falado, quero conhecer mais Malungo. Esta novela me parece muito, muito interessante, muito instigante sobre a experiência afro-americana do Peru, e vou procurar também o trabalho da Sor Juana e livros que falem da experiência linguística das outras línguas que são conhecidas e que gostaria de lembrar que tem formas de expressar que são inusitadas para nós. Por exemplo, me parece que em Nahuatl, poesia se expressa pela expressão, pode se expressar pela seguinte frase: a flor, o canto. Eu não sei, deve ser verdade. A flor, o canto é poesia em Nahuatl, né? Parece ter um livro do Mardônio, né? Mardônio, que fala um pouco disso. Então, tenho muita curiosidade sobre esse universo e e graças a vocês vou aprender um pouco mais. Muito obrigado. E o Orlando, o que você falou sobre a língua geral e sobre a influência dos povos, sobretudo indígenas, do nosso linguajar, totalmente pertinente ao espírito deste encontro de mesclas. E muito obrigado. E até a próxima. Até. Obrigado, Maurício. Eudi, está com você a palavra agora. Suas considerações. Yo, sí. Disculpa, Orlando. Bueno, qué decir sino muchas gracias. Me quedo impresionada por todo lo que nos ha traído Mario, ¿no? Desde México, con estos testimonios poéticos maravillosos, mostrándonos la riqueza barroca siempre, ¿no? Desde Sor Juana Inés de la Cruz y los otros autores que nos han, digamos, actualizado en esta mañana. Del mismo modo, Mauricio, con esa exuberancia, esa musicalidad rítmica, ¿no? Con la que nos ha traído, nos ha performatizado, digamos así, ese poema. También me quedo
sumamente agradecida por tanto conocimiento que me han aportado esta mañana. Así también Orlando en su mención de la riqueza lingüística que tenemos todavía por descubrir, por ir analizando, viendo, primero rescatando, ¿no? Como él lo hace con la lengua tupí. Y bueno, en mi caso yo quisiera decir que Malambo es una novela que la pueden también conseguir en inglés si es que hubiese alguna dificultad lingüística. Hay una edición en inglés también muy importante, muy interesante. Como digo, mi gratitud para ustedes, compañeros de Moquenesa 6, y bueno, será hasta otra oportunidad en la que estemos reunidos. Muchísimas gracias. Ok, e para fechar, né, esta Moquenesa 6, eu preciso dizer que vocês aqui presentes deram suas contribuições refinadas e afinadas com o tema desta mesa, porém sem que as falas pudessem resultar numa síntese, claro, né, pois os modos de organização do pensamento não binários constituem, como disse Amália Pinheiro, uma mestiçagem a partir de uma trama relacional, ou seja, né, no caso aqui, uma trama relacional entre textos narrativos em meio a pensamentos difusos e autônomos, né, e em transformações. E o entrelaçamento das falas de hoje trouxe contribuições importantíssimas, contribuições múltiplas para um conhecimento que a priori se apresenta abstrato. Bom, fechamos esta mesa aqui e eu agradeço mais uma vez a todos vocês. E até uma próxima vez, ok? Obrigado.